Hola, bienvenidos a la transmisión de la Masterclass Resolución de integrales indefinidas por varios métodos. Soy Marcos, te hablo de Jav. En algunos de nuestros ejercicios publicados en YouTube y en las redes sociales nos han comentado que existen otras maneras de resolverlos, y están en lo correcto. Algunos profesores universitarios educan encasillando a cada integral en algún tipo, para después aplicar su método respectivo. Vamos a demostrar que no es tanto así. Por cierto, si no lo has hecho aún, suscríbete a este canal y a nuestras redes para más contenido. Empezaremos analizando el siguiente ejercicio. Lo resolveremos desde la manera más sencilla posible hasta la más compleja utilizando métodos de integración. El planteamiento es el siguiente. Integral de x de dx sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Vamos a ver todas las posibles soluciones que podemos dar a este ejercicio. La primera es la siguiente. Vamos a hacer por una sustitución. Decimos que lo que está dentro de la raíz cuadrada es igual a u, x cuadrado menos 1. Entonces, hacemos un cambio de variable, tenemos que hacer un cambio del operador. Entonces sería, si diferenciamos, tendríamos que d de u es igual a 2x d de x. Y si despejamos el x d de x, sería igual a d de u para 2. Ahora, reemplazamos esto en la integral y nos quedaría sería el x de dx, que es en el numerador, sería d de u sobre 2. Y esto multiplicado por este término de aquí, que sería u la raíz cuadrada. Seguimos resolviendo esto. Movemos el u como numerador y sería u a la menos 1 medio d de u. Y esta es una integral directa, porque tenemos la función acompañado por el diferencial exacto. Y esto sería igual a 1 medio de u a la menos 1 medio más 1, que es 1 medio sobre 1 medio, más la constante por ser integral indefinida. Estos dos se simplifican y nos queda que es igual a u a la 1 medio. U, si vemos la primera sustitución, es igual a x cuadrado menos 1. O en otras palabras, el u medio implica la raíz cuadrada, sería la raíz cuadrada de u, que es x cuadrado menos 1, más c. Listo. Vamos a demostrar si está bien esta respuesta calculada. Si diferenciamos este resultado, llamémosle ecuación 1. Si diferenciamos 1 con respecto a x, tenemos a 1 medio x cuadrado menos 1 a la menos 1 medio 2x. Si seguimos resolviendo esto, tendríamos que, o en otras palabras, se simplifican estos. Y si de este primer planteamiento el d de x le mandamos a la derecha de la igualdad, nos queda que, diferenciando 1, tenemos lo del lado derecho sería x cuadrado a la menos 1 a la 1 medio, como es negativo, baja como denominador, y sería x cuadrado menos 1 a la 1 medio, que es la raíz cuadrada. Y acá nos queda el x con el d de x que se fue del otro lado. Y si integramos, nos quedaría la demostración de que este planteamiento 1 cumple con ser igual a la integral de x d de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, que es la integral original de donde partimos. Entonces se demuestra que está bien el resultado. Veamos otra posible solución. Vamos a hacer ahora con una sustitución trigonométrica. Tenemos x d de x sobre x cuadrado menos 1 a la raíz cuadrada. Recordamos que resolvimos el ejercicio y nos quedó que es la raíz cuadrada de
x cuadrado menos 1. Eso nos quedó como un resultado con la primera manera de resolver, que no es un método sino una sustitución que hicimos. Lo siguiente, apliquemos sustituciones trigonométricas. Como vemos en el denominador, que es el término, la variable al cuadrado es positiva y le acompaña un signo negativo a la constante. Entonces, para este caso, x debe ser igual a la secante de phi. Si cambiamos la variable, cambiamos su operador. Entonces, d de x, si diferenciamos en ambos lados, tenemos secante de phi, tangente de phi, d de phi. Ya, reemplazamos en la integral y nos quedaría x es secante de phi. Entonces sería secante de phi por d de x, que es secante de phi, tangente de phi, d de phi. Todo esto dividido para la raíz cuadrada de x al cuadrado. X es secante de phi según la sustitución primera, secante cuadrado de phi menos 1. Listo. Seguimos resolviendo. En el numerador tenemos secante por secante, sería secante cuadrado de phi por la tangente de phi d de phi. En el denominador se cumple la idea de hacer una sustitución trigonométrica, que todo lo que está dentro de una raíz o lo que es un binomio, donde la variable es al cuadrado, se convierta en algo fácil de manejar o en un solo término. Y eso funciona con la sustitución trigonométrica. Secante cuadrado menos 1 cumple con la identidad, y eso es lo que se buscaba. Que la secante cuadrado menos 1 es igual a la tangente cuadrado de phi. Entonces tenemos la tangente cuadrado de phi y de esto la raíz. La raíz de tangente cuadrado es la tangente. Entonces aquí tenemos una tangente y con el numerador se elimina. Y nos queda finalmente que es igual esto a la integral de la secante cuadrado de phi d de phi. Este término de aquí, esta integral es una integral directa. La integral de la secante cuadrado es la tangente de phi. Entonces sería tangente de phi más c nuestra integral. Y ya hemos resuelto. Tenemos que regresar a las variables originales. Entonces, para regresar a la variable original, tenemos que partir de la sustitución. La primera sustitución. Si x es igual a la secante de phi, ¿a qué es igual a la tangente de phi? Podemos resolverle con triángulos, rectángulos, pero hay otra manera más sencilla para este caso. Podemos utilizar identidades trigonométricas. La tangente de phi por identidad trigonométrica es igual a la raíz cuadrada de la secante cuadrada de phi menos 1. Esta es una identidad. Y más c. Ahora, la secante, esto sí conocemos. La secante de phi es x. Entonces, si reemplazamos, tenemos que secante cuadrado de phi es x al cuadrado menos 1. Y esto más c. Listo. Hemos demostrado, ahora hemos aplicado otro método, otra manera de resolver y se ha podido llegar a la misma solución. No necesariamente tenemos que llegar a la misma solución para demostrar que una integral está bien resuelta. Podemos llegar a diferentes funciones primitivas. Lo que importa es que su derivada sea la función que estamos nosotros integrando. Entonces, hemos demostrado mediante un segundo método, mediante sustituciones trigonométricas, que también podemos resolver este ejercicio. Este ejercicio lo permite. ¿Cuál es el siguiente método que vamos a aplicar? Vamos a unos métodos un poquito más complicados. Vamos a integración por funciones binómicas, o binomios también conocidas. Y bueno, antes de continuar, si es que tú no te has suscrito, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal para más contenido. Además, queremos comunicarte que tenemos disponible el solucionario de todas las integrales indefinidas de NP-SCUNOV. Aquí explicamos con un mayor detalle cómo tú puedes resolver y manejar las integrales y tener más destrezas. Y darte cuenta que hay varios métodos de solución de una sola integral, lo que te facilita y te da apertura para que tengas mayor manejo de la integral. Si es que no puedes resolver de un método, puedes resolverle mediante otro. En este libro que hemos desarrollado del solucionario te explicamos. Además tenemos cursos ya de cálculo integral y más información de todo esto encontrarás en la descripción de este video. Ya, la siguiente planteamiento para esta integral es la resolución mediante el criterio de integrales binomias. Tenemos lo mismo, ¿no? X cuadrado menos 1
Y hemos visto que una de las soluciones es la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 y más la constante de integración porque es indefinida la integral. Ya, entonces si es que encontramos este resultado diremos que está bien. Ahora, ¿qué nos dice el criterio de integrales binomios? Primeramente, para aplicar el criterio de integrales binomios sigue una forma. Las binomias dicen lo siguiente, que debemos tener la forma integral de x a la m a más bx a la n sobre rs elevado a la r sobre s. Si tenemos una integral que cumpla con esta forma, o podemos llegar a que tenga esa forma, se puede aplicar el criterio de integrales binomios. Ya, entonces, primerito, tenemos que dejarle nuestra integral a esa forma. Como podemos ver, son dos términos que se están multiplicando. El uno es una variable x elevada a un exponente numérico y multiplicado por un binomio elevado a un exponente fraccionario o algún tipo de raíz. Entonces, para nuestro caso sería integral de x, no debería estar dividiéndose, sino multiplicándose. Entonces, para que multiplique, el exponente cambiaría de signo y cumpliría. Además, vemos que está la constante y la función. Entonces vamos a cambiarle el orden. El menos 1 va primero y más x al cuadrado. Solo le hemos cambiado el orden para calcular los coeficientes después. Y el exponente aquí abajo el exponente es 1/2. Si sube a multiplicar cambiaría de signo. En este caso, a lo contrario del positivo sería el negativo. Y por d de x. Listo. Como nos podemos dar cuenta, cumplen de que tiene la forma de la binómica. ¿De dónde? Aquí ya podemos calcular sus coeficientes. El exponente de x es m. Entonces, en nuestro caso, m es igual a 1. Lo siguiente, la constante que le acompaña a nuestro binomio es a. Nuestro binomio, la constante es menos 1. Entonces sería menos 1. b es el coeficiente que le acompaña a nuestra variable elevado a la n dentro del binomio. Aquí el coeficiente que le acompaña es 1. Entonces b también vale 1. N es el exponente de x en el binomio. En nuestro caso el exponente de x es 2. Y finalmente aquí tenemos algo que nosotros tenemos que relacionar. La relación r sobre s es igual a menos 1/2. Nosotros podemos asumir el negativo a cualquiera de los dos. Por facilidad vamos a asumirle al r, que es menos 1, y por tanto s será 2 pero positivo. O podríamos hacerle el r positivo y el s negativo. Cualquiera de las dos. Ya, por facilidad le hacemos de esta manera. ¿Qué nos dice la forma binomia? Nos dice que una vez que tenemos la forma y los coeficientes, debemos verificar que cumpla cualquiera de dos casos de forma binomia. El caso en el que cumpla la condición, aplicaríamos sus respectivas equivalencias. El primer caso dice, el caso 1, dice que la suma de m más 1 sobre n debe ser un número natural o un número entero. Entonces, vamos a aplicar esto aquí. M nosotros tenemos que vale 1 más 1 sobre n. N vale 2. La pregunta ¿es un elemento de los naturales? Este resultado nos dará un entero. Resolvemos y nos quedaría 1 más 1 el numerador, 2 sobre 2, que es igual a 1. Y cumple, que es un elemento de los naturales. Ya, ¿cómo cumple entonces? El caso 1 dice lo siguiente. Debemos aplicar la siguiente sustitución. Que a más bx a la n va a ser igual a z a la s. Y lógicamente en relación correspondiente, si solo despejamos aquí z, es igual a más bx a la n 1 sobre s. Si despejamos de aquí, solamente z. Listo. Entonces, para nuestro caso, a más bx a la n, en nuestro caso, a más bx a la n es todo el término de aquí, menos 1 más x al cuadrado. Vamos a ponerlo en el otro orden. X cuadrado menos 1 es a más bx a la n. Sin el término, el exponente r sobre s. Entonces de aquí no vamos a poner el menos 1/2. Esto es igual a z a s. S en nuestro caso nos dio un valor de 2.
Listo. Y por tanto también el valor de z va a ser igual si despejamos de aquí. Si despejamos de aquí z va a ser igual a x al cuadrado menos 1 a la u medio. Listo. Esta es la primera sustitución. Lo siguiente es calcular el valor de x. La equivalencia según las formas binomios dice que x es igual a 1 sobre b a 1 sobre n, y esto multiplicado por z a la s menos a 1 sobre n. Ya, calculamos el valor de x equivalente. B teníamos que vale 1, entonces sería 1 sobre 1 elevado a la 1 sobre n, donde n también tenemos el valor que va 2, el que calculamos recién. Z a la s menos a sería z a la 2 al cuadrado menos a, que vale menos 1, entonces sería menos 1 de a. Y todo esto elevado a la 1 sobre n, que sería 1 sobre 2. Seguimos resolviendo para calcular el valor de x y nos quedaría finalmente que es igual a z cuadrado más 1 a la u medio, o la raíz cuadrada de z cuadrada más 1. Con esto aquí podemos también de paso calcular el de x, que es igual a u medio z cuadrado más 1, el exponente menos 1, que sería u medio, y 2z d de z. Y si esto resolvemos y simplificamos, nos quedaría que es igual a z d de z sobre z cuadrado más 1. Listo, tenemos todos los términos, reemplazamos. Entonces la integral teníamos de esta manera: integral de x de x sobre la raíz cuadrada menos 1. Haciendo los cambios de variable y las sustituciones nos quedaría el x de aquí sería, tenemos este valor, sería z cuadrado más 1 a la u medio por, antes de multiplicarlo por el de x, sobre x cuadrado menos 1, la raíz cuadrada tenemos por acá, que la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 es igual a z, ¿sí? Y esto falta aquí multiplicado por el de x, y el de x es todo este término de acá. Entonces sería z d de z sobre z cuadrado más 1. Listo. Ahora resolvemos esto algebraicamente primero. Se simplifican estos también y nos queda solamente la integral de d de z. Y esto es igual a z más c. Hemos resuelto la integral. Ahora, ¿a qué es igual z para dejar en términos de la variable original? Z es igual a x cuadrado menos 1 a la u medio. Entonces, si esto reemplazamos en esta integral en el resultado final, sería la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 a la u medio, que es la raíz, y más c. Y podemos ver que nos queda el mismo resultado que los dos procesos anteriores realizados. Y es correcta. En vista de que nos quedó lo mismo, no es necesario que nosotros hagamos una demostración de que está bien el resultado, porque en una integral anterior, en el proceso anterior que hicimos, nos quedó exactamente lo mismo. Vamos ahora a resolver mediante otro criterio, que son las ecuaciones o sustituciones de Euler. Euler tiene tres casos de sustituciones. Para esto lo que vamos a realizar, vamos a hacer la primera sustitución de Euler. Entonces tenemos el planteamiento que es x de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ya, las sustituciones de Euler dice que hay, dependiendo de los casos. Los casos son los siguientes, y vamos a hacerle para el primero. El primer caso dice que es el caso 1. Para que se pueda aplicar debe cumplir con la condición de que el valor de a debe ser mayor que 0. ¿Qué es el valor de a?
es que nosotros, las ecuaciones de Euler se aplican para la situación que nosotros tenemos una raíz cuadrada de la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces, a es el término que le acompaña al término cuadrado, b del término de la variable x y c el independiente. Ya, entonces, para nuestro caso tenemos el término x cuadrado menos 1. Sobre este hacemos el estudio. Entonces, el valor de a es el que le acompaña a x cuadrado según la forma de Euler. Entonces, el que le acompaña al x al cuadrado es 1. El valor de b es el que le acompaña a la x. Para nuestro caso, x no existe. Entonces, en este caso vale 0. Y el valor de c es el término independiente que no tiene la variable x. Para nuestro caso, menos 1. Entonces, tenemos que a vale 1. Para aplicar el caso 1, a debe ser mayor que 0. Como a vale 1 cumple. Las sustituciones de Euler dicen lo siguiente, que la raíz cuadrada de ax cuadrado más bx más c para nuestro caso sería la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Esto va a ser igual aplicando ya las ecuaciones de Euler y reemplazando. Nos queda lo siguiente, ya desarrollando las sustituciones, nos queda que este es igual a t cuadrado menos 1 sobre 2t. Listo, eso sería para el primer caso. Para el valor de x, asimismo aplicando las fórmulas de Euler y reemplazando, nos queda que es menos 1 más t cuadrado sobre 2t. El valor de d de x es igual a, reemplazando y simplificando, nos queda que es 2 por 1 menos t cuadrado 2 por 1 menos t cuadrado sobre 2t y todo esto al cuadrado. Y el valor de t es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 menos x. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es estas equivalencias de reemplazar en la integral y resolverla. Nos quedaría reemplazando en el primer caso 1 sobre t cuadrado menos 1 sobre 2t, que esto sería el valor de x de dx sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 por el siguiente término, que sería menos 1 más t cuadrado sobre 2t. Y la parte del diferencial nos quedaría 2, 1 menos t cuadrado sobre 2t, esto al cuadrado, y esto en d de t. Esto nos quedaría reemplazando las equivalencias de Euler, de donde esta primera parte de aquí sería la raíz cuadrada. Esto sería nuestro x y esto nuestro d de x. 1 sobre la raíz cuadrada sería esta parte. Resolvemos algebraicamente para que nos quede la mínima expresión posible. Y nos quedaría aquí, nos quedaría 1 medio, simplificando y aplicando todo lo posible los criterios, 1 más t cuadrado sobre t cuadrado d de t. Si esto expandimos el numerador, nos quedaría 1 medio t a la menos 2 en d de t y más 1 medio d de t. ¿Cómo llegamos a este resultado? Expandiendo, ¿no? Una integral que nos quedaría 1 medio, y esto le podemos hacer así, integral de dt sobre t cuadrado y más la integral de t cuadrado sobre t cuadrado de dt. Aquí sube con exponente negativo y aquí se simplifica. Ya, entonces estas integrales son directas y nos quedaría 1 medio. T menos 2 más 1 sería menos 1 sobre menos 1 y más 1 medio de t más c. Y esto nos quedaría menos 1
sobre 2t, y esto más 1/2 de t y más c. Podemos, antes de simplificar, podemos seguir resolviendo esto para que nos quede en la menor expresión o la expresión más sencilla algebraicamente posible para su resultado final, y reemplazar en términos de x. Entonces nos quedaría aquí 1/2 de t cuadrado menos 1 sobre t más c. Listo, ahora reemplazamos la sustitución original y teníamos que, como vimos como hicimos el planteamiento, que t era igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 y esto menos x. Reemplazamos en este resultado final de términos de t y nos quedaría, si reemplazamos algebraicamente, nos quedaría, sería 1 sobre 2. T cuadrado sería este término al cuadrado, que sería x cuadrado menos 1 menos x. Esto al cuadrado menos 1 sobre el mismo valor de x, de t, perdón, sería la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 menos x. Y esto más c. Y esto sería el resultado de nuestra integral. Pero, ¿cuánto nos quedó la integral anteriormente? Solamente la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Nosotros podríamos diferenciar o derivar este resultado para ver si nos da la integral original. Pero también se podría, para demostrar si nos queda el mismo resultado de los métodos anteriores, podríamos nosotros de aquí resolver algebraicamente todo lo posible. Vamos a intentar hacer eso en vez de diferenciar, para ver si es que llegamos a la misma integral, a los mismos resultados que hemos alcanzado con los otros métodos. Este 1/2 nos quedaría aquí. El numerador, aquí podemos aplicar el criterio de binomio al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, en este caso sería con la raíz cuadrada, menos el doble producto de ambos términos, sería 2x, y el otro sería la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, y más el segundo término al cuadrado, que sería x cuadrado, y menos 1 que tenemos acá. Y esto para lo mismo, ¿no? Vamos a dejarlo así, para no copiar todo de nuevo, más c. Ahora, seguimos resolviendo esto. Vemos que podemos simplificar. Nos quedaría 1/2. Aquí tenemos 2x al cuadrado. Tenemos menos 1, menos 2. Y menos 2x, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y esto para el mismo denominador, más c. Seguimos resolviendo y tratamos de simplificar todo lo posible algebraicamente que se pueda. Aquí podemos simplificar el 2, el 1/2, aquí el 2 y el 2, porque todos los términos de esta suma en el denominador tienen el 2. Y nos quedaría aquí x cuadrado menos 1 menos x, la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y sobre el mismo denominador, más c. Ya, aquí nosotros podemos ver que podemos agrupar. Aquí tenemos x cuadrado menos 1 dentro de la raíz y x cuadrado menos 1, pero sin raíz. Podemos sacar factor común, por ejemplo, la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ya, esto sería nuestro primer término. Si el factor común nos queda, si sacamos factor común 1/2, nos quedaría 1/2. Porque al multiplicar se irían las raíces y nos quedaría x cuadrado menos 1, que es el primer término. Listo, menos del segundo cumple que esta parte es igual, entonces solamente nos sobra una x. Ahora, el denominador, si nos percatamos, es exactamente lo que tenemos en el paréntesis, que sería x cuadrado menos 1, esto menos x. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto por estarse multiplicando, aquí se pueden simplificar. Y nos queda la respuesta que coincide con los otros resultados de x cuadrado menos 1 más c. Listo. Hemos demostrado con la primera sustitución de Euler que aplica. Veamos otra manera más de los casos de Euler. El segundo caso de Euler nos dice que nosotros depende del valor de
de la constante c. En nuestro caso, la constante c del polinomio de segundo grado que tenemos en la raíz depende del valor de c para aplicar la segunda sustituciones de Euler. ¿Qué nos dice las sustituciones de Euler para el caso 2? El caso 2 dice que para que se pueda aplicar c debe ser mayor que 0. En nuestro caso c vale menos 1 y es menor que 0, no cumple. Entonces esto no se puede aplicar aquí, no se puede aplicar. ¿Sí? Entonces el segundo caso nos vamos a saltar. El tercer caso, el caso 3. ¿Qué condición tiene el caso 3? Que nosotros tengamos raíces reales dentro de la raíz. En nuestro caso, si analizamos lo que tenemos dentro de la raíz de x cuadrado menos 1, y sus raíces son factorizando x más 1, x menos 1. O en otras palabras, tenemos dos raíces, llamamos raíz 1 y raíz 2. La primera es, si cambiamos igualamos a 0 y calculamos el valor de x, tenemos que es menos 1, y del segundo tenemos que es 1 positivo. ¿Qué tenemos aquí? Dos raíces reales diferentes. Entonces se puede aplicar en este caso también el caso 3 de Euler, porque cumple que tenemos raíces reales. Ya, ¿qué nos dice la sustitución del caso 3 de Euler? También nos presenta unas sustituciones, pero vamos a ver que aunque nosotros encontremos o podemos aplicar diferentes métodos de resolver una integral, no siempre el hecho de que haya más métodos para aplicar significa que sea la manera más viable o la mejor manera para resolver. Por ejemplo, la sustitución de Euler dice que el polinomio al cuadrado que está dentro de la raíz, en este caso x cuadrado menos 1, podemos llegar, en este caso sería x más 1, x menos 1, debemos expresarle a manera siguiente: x menos la raíz 1, x menos la raíz 2. Ya, entonces, si lo expresamos de esta manera, podemos concluir que la raíz 1 es menos 1 y la raíz 2 es 1 positivo. Ya, ¿qué nos dice las sustituciones de Euler para el caso 3? Que la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 esto es igual, reemplazando y aplicando y resolviendo todas en la manera más sencilla posible las sustituciones de Euler, nos quedaría que esto es igual a 2t sobre 1 menos t cuadrado. Y x es igual a 1 más t cuadrado sobre t cuadrado menos 1. O lo que es lo mismo, 1 más t cuadrado sobre t cuadrado menos 1. Se le puede sacar el signo del denominador. Ahora, para el d de x, esto nos quedaría como 2t o 4t sobre t cuadrado menos 1. Y esto al cuadrado. Y esto d de t, porque es un diferencial. El t sería equivalente cuando hallemos el resultado final. Reemplazaríamos la t en términos de x y nos quedaría x cuadrado menos 1 y sobre x más 1. Estas serían las equivalencias resolviendo todas las sustituciones de Euler. Ahora, si reemplazamos el integral, en la integral que tenemos como x d de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, y esto nos queda sustituyendo estas de Euler, nos quedaría 1 más t cuadrado sobre 1 menos t cuadrado. Por aquí sería la raíz, sería 2t sobre 1 menos t cuadrado. Y esto nos quedará 4t d de t, el d de x, sobre t cuadrado menos 1 al cuadrado. Si nosotros simplificamos y agrupamos y dejamos en la mínima expresión posible, nos quedaría 2 que podría salir como constante, 1 más t cuadrado d de t, y en el denominador t cuadrado menos 1, y esto al cuadrado. Ahora examinemos esta integral. Esta integral
desearíamos que con estas sustituciones de Euler que hemos aplicado, al punto que hemos llegado de reemplazar y simplificar, desearíamos que nos quede una integral más sencilla de resolver que la de la cual partimos, pero como podemos ver, esta está un poco más compleja. Tenemos en el denominador un término cuadrático y repetitivo. Entonces aquí ya tendríamos que aplicar tal vez sustituciones trigonométricas u otros métodos, o inclusive Ostrogradsky, para resolver esta integral. Entonces se volvió más complejo. Entonces, aunque es posible resolver mediante este método, vemos que es más complejo, y por eso, por este camino le vamos a dejar, que no vamos a continuar resolviendo porque se hizo más complejo. Listo. Ahora, ¿qué otros métodos más podemos aplicar? Estamos viendo que ya hemos aplicado algunos métodos y vemos que con la mayoría, con todos nos han salido, bueno, con todos nos ha salido en la misma primitiva. Aunque, como repetimos, ¿no?, el hecho de que no nos dé la misma primitiva no significa que esté mal hecho el ejercicio. ¿Cómo verificamos que esté bien? Es cuando nosotros, la primitiva de donde partimos, la integral que nosotros resolvamos al momento de derivar nos dé la misma integral de la cual nosotros partimos. Eso sería la manera de verificar. Entonces, otra cosa más, ahora vamos a ver algo importante que se puede hacer también. Es que, aparte de los métodos que hemos visto y tan conocidos, nosotros podemos usar nuestras destrezas matemáticas y nuestro ingenio para tratar de ver una manera más sencilla de realizarla. Y esos son algunas de las destrezas que se adquiere con la práctica, o tal vez con nuestra creatividad. Siempre y cuando estén algebraicamente y matemáticamente posibles, podríamos hacerla. Por ejemplo, la siguiente es una de las que podemos hacer. Decir que x cuadrado, una sustitución, x cuadrado menos 1 es igual a un t cuadrado. De tal manera que al reemplazarle se elimine la raíz cuadrada. Entonces, si reemplazamos, tenemos que diferenciar en ambos sentidos. Entonces sería 2x a la izquierda d de x es igual a 2t d de t. Y si despejamos o simplificamos los dos de ambos lados, nos queda que x d de x es igual a t d de t. Si reemplazamos, nos quedaría x d de x, que es en el numerador, es igual a t d de t. Y en el denominador tenemos que x cuadrado menos 1, entonces la raíz se mantiene, solo es x cuadrado menos 1 lo que se reemplaza, es igual a t al cuadrado, entonces t al cuadrado. Esto se simplifica con la raíz y nos queda que es t de dt y esto sobre t. Se simplifican también las t's y nos queda integral de d de t. Y este es igual a t más c. Por último, reemplazamos en la variable original y nos queda que t es igual, si reemplazamos de aquí, despejamos la t, nos queda una raíz al otro lado de la igualdad. Entonces sería la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 más c. Y como podemos ver, nos dio la misma primitiva y se resolvió, al parecer, la manera más sencilla que hemos hecho anteriormente. Y esta manera de resolver no lo hemos hecho basándonos en libros, sino también en nuestras destrezas, en nuestro ingenio, para nosotros ver soluciones más sencillas. Otra cosa más que se puede hacer, aunque tal vez vamos a darnos cuenta que no se va a llegar a una respuesta sencilla o inmediata, o no va a ayudar el método para que la integral sea más sencilla luego de resolver, es, por ejemplo, aplicar otros métodos como integración por partes. Solamente vamos a plantearla, porque al plantear nos daremos cuenta que le complica más, y a la vez nos daremos cuenta que no por ser una única integral nosotros tenemos que encasillarla con algún método. Nosotros podemos, en base a nuestros criterios, ver cuál método nos conviene, o si podemos ver varios métodos, cuál sería más sencillo. Inclusive métodos que no se podrían aplicar para algunos profesores se pueden aplicar, como ustedes hemos visto en este simple ejercicio. Por ejemplo, la integración por partes se puede aplicar aquí, pero vamos a ver si es viable o no. Por ejemplo, lo más viable sería, por ejemplo, en este caso, al utilizar integración por partes, siempre debemos nosotros escoger en la integración por partes de que sean dos partes, dividir en dos partes la integral, o en dos factores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que para aplicar integrales por partes debemos tener la forma u de dv. Y esto es igual a u por v menos v de du. Ahora, esta parte es lo que aplicaremos. La parte de la derecha de la igualdad es lo que aplicaremos siempre y cuando escojamos la parte de la izquierda. Entonces, aquí empezamos. Debemos escoger
de todo lo que tengamos en la integral, incluyendo el diferencial, escoger cuál va a ser el u y el d de v. Siempre, lógicamente, el d de v pertenecerá al d de x. Podrá ser solamente el d de x o más el d de x con más partes de la función, el d de v. Ya, por facilidad vamos a escoger, y ya hemos visto que para este ejercicio sería lo más viable, sería escoger que el u es la x. ¿De dónde se escoge? ¿Por qué se escoge así? Generalmente la u debe ser la parte más fácil de diferenciar, pero más que eso, el u debe ser de tal manera que al nosotros calcular el d de u se simplifique o se haga más pequeña la integral que nos quede después. ¿Cuál es la integral que nos queda después? Ustedes pueden ver el planteamiento de la integración por parte. Dice, partimos de esta integral, asumimos el u y el d de u y llegamos a este lado de la derecha donde va a haber otra integral. Entonces, para escoger el u, nosotros debemos escoger una parte o un conjunto de funciones de la integral, de tal manera que al llegar a la siguiente integral, que sería en otras palabras, de tal manera que al escoger diferenciar o calcular el d de u, sea más sencillo de resolver esa nueva integral. Lo mismo para el d de v, debe ser una integral, una parte de la integral que al calcular v sea más fácil de resolver en esta integral este valor de v. Entonces, si nosotros le hacemos de esta manera, u es igual a x, entonces calculamos de una vez su diferencial, d de u es d de x. Y lo mismo sería d de v, va a ser igual al resto, lógicamente, si x es el u, entonces todo el resto va a ser el d de v. Sería d de x sobre x cuadrado menos 1. Listo, entonces, para calcular v integramos, entonces sería v es igual a la integral de todo lo que está en el lado derecho. Sería d de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. ¿Cómo calculamos esta integral? Podemos hacer una sustitución trigonométrica, aunque al parecer es una integral directa. Vamos a tratar de resolver aquí los ejercicios sin tablas ni formularios, que es lo que les recomiendo para que ustedes aprendan mejor. Entonces, por lo general, este tipo de integrales, como hemos visto, solamente x cuadrado menos 1, vamos a aplicar sustituciones trigonométricas. Si x es igual a la secante de phi, d de x es igual a la secante de phi tangente de phi de phi. Entonces, v es igual, el d de x está en el numerador, sería secante de phi tangente de phi d de phi. Y en el denominador tenemos secante cuadrado de phi menos 1. Y esto es la raíz cuadrada. Resolvemos y nos quedaría, arriba es lo mismo, y en el denominador secante cuadrado de phi menos 1, tangente cuadrado de phi, la raíz es solo la tangente de phi. Ya, entonces esta con la de acá se va y nos queda que es igual a la secante de phi de phi. Listo, entonces v es igual a la integral de secante de phi. Aquí es igual a la integral de la secante de phi, es una integral directa. Es igual al logaritmo natural de la secante de phi más tangente de phi. Y bueno, aquí no incluimos el más c porque eso incluiremos en la integral general, la primera que estamos aplicando. Una sola constante para que no haya varias. Pero antes de continuar, aunque a pesar de que hemos logrado calcular el v, vamos a darnos cuenta de un detalle importante. Nosotros después que hemos calculado los coeficientes u, hemos determinado el u y calculado d de u. Hemos determinado el d de v y calculado el v. Luego nosotros tenemos que reemplazar. Entonces, antes yo de aquí, de esto que nos queda secante de phi, tangente de phi, dejarle en términos de x, esto en términos de x, la phi dejar en términos de x, antes de hacer todo ese trámite, vamos a darnos cuenta de un detalle. Solamente vamos a tratar de reemplazar aquí en la integral en la forma de la por partes. Si reemplazamos en la por partes, así en términos de phi nomás dejémosle, vamos a darnos cuenta cómo nos queda. Dice, la integral de u de v según la fórmula u de v es igual a u por v menos v de u. Ya, la parte que nos interesa y principalmente es la siguiente integral. Examinar si la integral que nos queda es más fácil que la integral de donde partimos.
Si no cumple con eso, entonces nuestra sustitución no está bien hecha, no es lo que hemos escogido, el u y el dv. O si a pesar de que ya escogimos todas las variantes posibles, significa que la integración por partes le complica más la integral. A menos que nosotros no tengamos más maneras de resolver esta integral, otros métodos, nos tocaría hacerlo. Pero si no, ¿para qué vamos a complicarnos más? Nosotros debemos tener una noción de cómo hacerles y mediante nuestros criterios o inclusive nuestras destrezas podemos generar hasta maneras más sencillas de calcularla sin necesidad de metodologías. Si nosotros resolvemos esto aquí y reemplazamos u de dv, es la integral donde partimos, x de dx, sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ya, es igual a u por v. Vamos a dejarle esto planteado. Bueno, el u nos quedó, u tenemos que es x y v. V solo vamos a dejarle como logaritmo natural de lo que sea, porque está en términos de phi. La idea es examinar esta siguiente integral, para ver si es que nosotros continuamos y dejamos en términos de x lo que tenemos aquí phi. Y aquí es más v, v sería logaritmo natural de la secante, dejémosle así porque no sabemos en términos de x cómo nos quedará, y por d de du, que es, según nuestro planteamiento, de du es d de x. Listo. Examinemos estas dos integrales. La primera integral tenemos la integral de donde partimos, tenemos todo esto de aquí. Y a dónde estamos llegando a la nueva integral es una integral con logaritmos naturales. ¿Cuál integral es más sencilla de resolver? A menos que no tengamos más métodos, hemos visto que este camino se está extendiéndose mucho. Y la nueva integral no es una integral directa. El logaritmo natural, la integral del logaritmo natural también se resuelve por partes. Entonces, este camino de aquí, y para eso he planteado de esta manera, estamos viendo que se hace un poco más extenso de resolver. Entonces, no es necesario que nosotros sigamos resolviendo por aquí. Pero la idea de lo que hicimos aquí es que podemos hacer por partes. Puede hacer que no sea viable, y es por eso que tal vez sus profesores lo digan que no se hace por partes. Y no es que no se haga, es que este camino le complica más. Y listo. Eso es lo que hemos visto. Hemos resuelto por todas las que sean posibles. Fracciones parciales no se puede aplicar aquí porque tenemos, a pesar de que tenemos raíces reales en el denominador, está un exponente fraccionario en lo medio. No se puede aplicar para esos casos. De ahí no se puede, de otros métodos para este tipo de polinomios no se puede aplicar. Vamos a ver un ejercicio más para nosotros demostrar esto que también tenga integración por partes. Veamos una integral más que donde nosotros ya podremos aplicar fracciones parciales. Asimismo, esto vamos a hacerlo un poquito más breve. Y bueno, y recordándote que si te gusta esta transmisión y puedes y te gustan nuestras instrucciones, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, suscribirte para que recibas las notificaciones cuando haya más contenido. Además, si necesitas o deseas tener alguna ayuda personalizada o quieres contactarnos, te dejamos los contactos al final del video. Listo, vamos a hacer un ejercicio más para dejar sellado esta transmisión. El ejercicio es el siguiente. Integral de x de dx sobre 1 menos x al cuadrado. Y también vamos a hacerle por algunos métodos, pero ya a un ritmo un poco más rápido. Vamos a hacer la primera manera de una manera muy sencilla, que sería una sustitución. Si decimos que 1 menos x al cuadrado es igual a u, si diferenciamos en ambas direcciones tenemos 2x de dx es igual a d de u. Y si despejamos x de dx es igual a menos d de u sobre 2. Ya, esto reemplazamos y nos quedaría x de dx tenemos en el numerador, x de dx tenemos en el numerador y es x de dx es todo esto. Entonces sería aquí d de u, el menos podemos sacarle y el 2 también hubiéramos sacado. Abajo tenemos 1 menos x cuadrado, que es 1 menos x cuadrado, aquí dice que es u, entonces esto es por u. Esto nos quedaría menos 1 medio d de u sobre u. ¿De dónde? Este es menos 1 medio y esta es una integral directa del logaritmo natural de u más c. Ya, ahora dejamos en términos de la variable original. U es 1 menos x cuadrado. 1 menos x cuadrado más c. Listo.
hemos resuelto la integral de una manera sencilla. Vamos a demostrar este resultado para continuar validando el resto de resultados si es que llegamos al mismo, y no necesitamos el resto de integrales derivar si es que llegamos al mismo resultado, porque aquí ya validamos. Diferenciamos este término de aquí como hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a decir que esto es una ecuación 1. Si diferenciamos 1 con respecto a x, porque x es la variable con respecto a la cual integramos, entonces debemos diferenciar con esa variable para llegar a la misma integral. Entonces sería integral de esto sería menos 1/2, la integral del logaritmo, la derivada, perdón, del logaritmo natural es su diferencial en el numerador, que sería menos 2x, y en el denominador el mismo argumento del logaritmo, sería 1 menos x al cuadrado. Listo. Aquí movemos el diferencial al otro lado. Simplificamos menos 2, el 2 y el menos y el menos. Y nos quedaría x, y el diferencial de aquí le movemos al otro lado. Y ahí nos queda el de x, 1 menos x al cuadrado. Y finalmente si integramos, nos quedaría que 1, o esto de aquí que hemos llegado aquí, este resultado es igual a la integral de x de dx 1 menos x al cuadrado. Listo, hemos demostrado que nuestro resultado está correcto, de una manera que puedes entender. Este ejercicio por binómicas también se le podría aplicar, tal vez todos estos criterios Euler tal vez se le podría aplicar. Bueno, Euler no se le puede aplicar porque la condición de Euler es que nosotros tengamos una raíz cuadrada. Bueno, probablemente nos lleguemos a algún resultado si resolvemos, pero la condición de Euler es que tengamos, en este caso, el polinomio o el binomio de donde sea de segundo grado esté dentro de una raíz. Entonces no le hemos planteado ese resultado, pero aquí solamente vamos a hacer mediante este criterio y por fracciones parciales para que veas que también se llega a un resultado similar. Entonces, si nosotros para aplicar fracciones parciales debemos tener en el denominador un factor o dos factores o un conjunto de factores, pero lógicamente más de uno. He visto en ejercicios que nos sugieren que apliquemos fracciones parciales cuando solo tenemos un factor en el denominador, y eso no es posible. Debe haber más de un factor, debe haber de dos factores en adelante. Si no, deberíamos ver algún otro criterio para resolver, pero no por fracciones parciales. Ya, además, debe haber una división. Además, otra condición es que el grado del polinomio del denominador debe ser menor que el polinomio del numerador. Si son del mismo grado o mayor grado es el numerador, debemos primero hacer una división algebraica. Y una vez que hagamos la división y nos quede nos siga quedando una división, si es que nos sigue quedando una división, ahí lógicamente debe ser el grado del polinomio del numerador menor que el del denominador. Si no, no podemos nosotros hacer el proceso de fracciones parciales. Y lo siguiente de eso, de que cumpla lo de los grados, es que el denominador se puede expresar en más de dos factores, así sean repetitivos. Ya, entonces sería para nuestro caso, esto es factorizable, ¿no? Entonces sería 1 menos x y 1 más x, y esto x de x. Por fracciones parciales, esto dice que nosotros podemos expandir, y debería cumplir el criterio de que en el numerador tenemos un polinomio grado 0, porque en el denominador tenemos grado 1, siempre es menos 1 del denominador, más b sub 0 de dx 1 más x. Entonces aquí vamos a calcular a sub 0 y b sub 0. Aquí, como hemos visto en nuestros videos que hemos subido en nuestras redes, vamos a aplicar aquí también un criterio que calcula de manera inmediata los coeficientes. No es necesario que apliques tus conocimientos de ecuaciones, puedes aplicarlo, pero hay una manera más sencilla. Este es un método de Heaviside y es un criterio que se basa en igualación de coeficientes. Simplemente voy a aplicarle aquí. La demostración tal vez lo subiríamos a nuestro canal, o si tú no necesitas podríamos explicártela. Pero es un método inmediato, como vas a ver. Para a sub 0. Para a sub 0, entonces lo que tenemos que hacer es, de aquí procede el análisis, ¿no? Ya, ¿de dónde? Con el cual compararemos. Para a sub 0 tenemos que ver primero su denominador. Entonces, el denominador es 1 menos x. Este denominador
escribimos, utilizamos para no tomar en cuenta el momento que analicemos el que está aquí todo este integral dentro de la circunferencia. De esta manera. Vamos a nosotros copiar todo lo que tenemos dentro de la circunferencia menos el término que está en el denominador del coeficiente que queremos calcular. Entonces tenemos 1 menos de x a la izquierda, entonces escribimos todo esto menos el 1 menos de x y lógicamente sin el d de x porque aquí no estamos haciendo proceso de cálculo, estamos haciendo proceso algebraico. Entonces no consideramos el d de x. Ya, entonces sería si nosotros no consideramos el 1 menos de x, si no consideramos este término nos queda x sobre 1 más x. Listo, lo siguiente que tenemos que hacer es la variable x evaluar para la cual este término sea igual a 0. ¿Cómo hacemos esto? Igualamos a 0 primero, 1 menos x igual a 0. Despejamos la x y nos queda igual a 1. Entonces con esto evaluamos. Y sería, x va a valer 1, sería 1, todas las x tienen el valor de 1, 1 más 1. Y finalmente a sub 0 vale 1 medio. Rápido, ¿no? B sub 0 se hace lo mismo, entonces ahora 1 más x no tomamos en cuenta en este lado. Entonces sería x, 1 menos x. Y x evaluamos para ¿cuánto? A menos 1, ¿no es cierto? ¿Cómo nos dimos cuenta? 1 más x es igual a 0. Y entonces si despejamos de x es igual a menos 1, que es lo que evaluamos. Finalmente sería menos 1, 1 menos 1. Y esto será igual a menos 1, 1 más 1, que será igual a menos 1 medio. Eso vale b sub 0. Listo, tenemos los coeficientes. Reemplazamos en las integrales. Y nos queda que la integral de donde partimos de x de dx, 1 menos dx al cuadrado, es igual a sub 0. Vamos a replicarle 1 medio a sub 0 de dx sobre 1 menos dx. Más b sub 0, que es menos 1 medio de dx sobre 1 más x. Listo. Lo que hacemos a continuación, sacamos los coeficientes, las constantes para que no nos confundan y tratamos de resolver las integrales que nos queden. Entonces este proceso es el mismo, ¿no? Matemáticamente se expresa así un proceso que continúa. Entonces sería 1 medio de dx, 1 menos dx, menos 1 medio de dx, 1 más x. Estas integrales son inmediatas, solo que aquí hay que tener cuidado con este signo negativo, porque el signo negativo le cambia el resultado de afuera en el signo. Entonces esta integral es menos 1 medio, si quieres lo puedes hacer por sustitución para demostrar estos resultados. Menos 1 medio, logaritmo natural de 1 menos de x, menos 1 medio, logaritmo natural de 1 más de x. Y esto más c. Listo, nosotros podemos agrupar con respecto al 1 medio. Y nos queda el logaritmo natural, esto si agrupamos, de 1 menos de x, más logaritmo natural de 1 más de x. Listo, ¿qué es lo siguiente que se puede hacer en esta integral? Nosotros podemos aplicar álgebra. Entonces aplicamos álgebra para dejarle en su mínima expresión a este resultado. Entonces algebraicamente, mediante los criterios de algebraica y las propiedades del cálculo, tenemos que esta integral, la integral de donde partimos de x de dx, 1 menos de x al cuadrado, esto es igual a 1 medio logaritmo natural. Cuando tenemos dos logaritmos naturales que se suman, esto es igual a esto también por propiedades es igual o equivalente al producto de sus argumentos. Entonces esto es igual a 1 menos de x, 1 más de x. El valor absoluto de esto. Y sería menos 1 medio. Ahora, se puede nosotros multiplicar esto y nos queda que es igual a por propiedades. Esto es 1 menos x al cuadrado más c. Listo. Ese sería el resultado de nuestra integral. Vamos a revisar, ahora comprobar una otra cosa también que nosotros podemos hacer. En nuestra integral es que nuestra
Si nosotros queremos, podemos ponerle este menos un medio que está antes del logaritmo natural, podemos ponerle como exponente. Y si es que nosotros deseamos, no podemos seguir aplicando propiedades de logaritmos naturales. Como podemos ver, nos dio exactamente el mismo resultado que la otra propuesta para resolver estas integrales. Aquí también podemos tratar de aplicarle por partes, binomios y esos otros métodos. Pero siempre trataremos, como hemos visto aquí, se puede resolver con algunos de estos métodos, pero tenemos que ver cuál es el más viable. Como puedes observar, estas dos integrales relativamente sencillas tuvieron múltiples procesos y métodos de solución. Lo mismo sucede con la mayoría de las integrales. Esto te da apertura para que puedas desarrollar tus propias maneras de resolverlas. Por cierto, si no lo has hecho ya, suscríbete a este canal y a nuestras redes para más contenido. Esperamos haber aclarado tus dudas y acrecer tu deseo por dominar el cálculo, que es una base de las ingenierías y ciencias modernas como la automatización. Nos seguiremos viendo en unos próximos videos.